Lo saludamos, doctor Grajales, gracias por acompañarnos. Gracias, Vicky. Sí, la situación aquí en Nueva York en este momento va de mal en peor. Día a día los casos aumentan más, las muertes prácticamente llegamos a un punto donde no se sabe en este momento dónde poner los cuerpos. Y lo más triste de todo esto es que mucha gente no se puede despedir de los cuerpos porque obviamente estamos tratando de parar la pandemia para que la pandemia no se expanda ni no se expanda más en otras partes de la ciudad. Cuando uno piensa en Nueva York, se imagina la Gran Manzana, se imagina Times Square, en fin, se imagina, es lo que uno tiene de Nueva York. Hoy, ¿cuál es la imagen de Nueva York? ¿Qué es Nueva York hoy? Nueva York hoy, cuando hablamos prácticamente del área de Nueva York, nos estamos refiriendo a 3 estados. Nos estamos refiriendo a Nueva York, a New Jersey y a Connecticut, que es un área muy, muy grande. En este momento en esa área tenemos prácticamente alrededor de más de miles de contagiados. Yo diría que más de 60,000 contagiados nada más en esta área, que es prácticamente el epicentro de Estados Unidos. Entonces, cuando decimos en este momento el término de Nueva York, nos referimos a estos 3 estados. Y usted nos estaba explicando por qué los Estados Unidos estaban advertidos y no actuaron como tenían que hacerlo. Sí, prácticamente yo diría también que desde un punto sociopolítico, no solamente como para incluir la política, pero a nivel de la sociedad, la gente prácticamente no entendió de la epidemia, de la pandemia que se venía en este momento, ¿no? El número siguió creciendo de una manera y de un momento a otro los casos se subieron. El país prácticamente, no diría que lo mandaron a cuarentena porque el país completamente no está en cuarentena, pero los estados que deberían en ese momento haber sido puestos en cuarentena no lo fueron y eso definitivamente afectó demasiado el número. Los picos más altos en este momento en la curva aquí en Estados Unidos, especialmente en Nueva York, se tenían previstos que los íbamos a tener alrededor de la última semana de mayo, la primera de junio, pero debido a que los casos han incrementado de una manera tan dramática, se predice que el pico lo vamos a tener en un par de días. Aquí nos han dicho que hay 15 días de atraso en esos resultados. ¿Se puede saber si hay 15 días de atraso? ¿A cuánto pueden equivaler esos 1.200 casos? Eso depende mucho de la población del país y de cuántos laboratorios en este momento están trabajando. En este momento, por ejemplo, en mi laboratorio estamos 4 días de atraso, estamos entregando los resultados demasiado tarde debido al denso volumen que estamos teniendo. Entonces, si el número sigue incrementando de una manera tan dramática y tan exponencial, yo diría que si están en 7 días de atraso más o menos de aquí a ese entonces habrían por ahí unos 20,000 a 25,000 casos de aquí a una semana más o menos. Si el número sigue creciendo así en Colombia, lo que yo estoy viendo es que en Colombia, lamentablemente aquí en Estados Unidos no lo hicieron, pero Colombia tomó buenas actividades de mandar al país en cuarentena nacional, algo que aquí lamentablemente no se hizo en este país y pues por eso los números se están incrementando de esa manera tan alta. El distanciamiento social definitivamente es algo importantísimo, especialmente hoy en día con nuevos estudios que se han hecho, que se comprueba que pequeñas nanopartículas se pueden expandir en el aire mientras una persona habla y esto definitivamente contribuye también demasiado a esa curva que sigue incrementando aquí. Al fin, ¿qué? ¿El tapabocas sí o no? Y si empezamos a usar todos el tapabocas a la hora de salir, ¿eso nos va a permitir salir más rápido de la casa? Mira, el tema de los tapabocas en este momento sigue siendo muy controversial, pero en unos estudios recientes que han hecho, definitivamente los tapabocas sí son muy beneficiarios en la población, sean hechos en casa o sean los quirúrgicos, los que normalmente usan en el quirófano. Este tipo de tapabocas normalmente puede llegar a protegerlo a uno de gérmenes, bacterias y otro tipo de virus de un 55 a un 58%. Las N95, que en este momento son las mascarillas más escasas, son las que lo protegen a uno de un 95 a un 99%. Sin embargo, nada más están completamente restringidas para los hospitales y para todo el personal médico. Inclusive en mi laboratorio ya estamos comenzando a hacer nuestros propios tapabocas porque no hay material para trabajar en ese tipo de aspecto y pues obviamente nosotros también nos tenemos que proteger. Los hospitales en este momento están como la primera barrera de defensa y es muy importante obviamente proteger al personal médico.
después vienen los laboratorios. Entonces, obviamente los hospitales tienen prioridad, y si los hospitales están escasos, obviamente nosotros también vamos a estar escasos de material, especialmente de mascarillas y tapabocas. Lo que usted ha visto, ¿se debe extender o se debe levantar esta cuarentena? Absolutamente se tiene que extender, porque no sabemos en este momento cuándo va a llegar ese pico a Colombia. Sí, se está diciendo que lleguen unas 4 semanas más o menos, pero es que eso depende demasiado del comportamiento de la sociedad. Definitivamente se tiene que extender, porque si en otros países que en este momento están peores, como Estados Unidos o España, en este momento, bueno, sí, en España ya están parando un poquito el número de contagiados y ya el pico poco a poco comienza a descender, pero si aquí en este momento seguimos subiendo, en Colombia, que prácticamente nosotros estábamos aquí hace unas 4 semanas en el estado de Colombia, no estoy diciendo que Colombia se va a poner así en este momento, pero definitivamente esa cuarentena se tiene que extender para poder parar la ola de pandémica que estamos teniendo. Y más aún, si Colombia en este momento llega a un pico decente, donde haya un número de infectados decentes, es decir, 1.200, 1.500, que la gente también tome sus precauciones para que no vaya a salir una segunda ola de infecciones, que ya prácticamente sería peor.